Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Allá estudias lleva el libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel y desde hoy queremos continuar con nuestro estudio bíblico con el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Samuel. Vamos a leer este capítulo 8, por lo menos una primera parte, citas o pe. Me voy a tu peña mañami, allá es a mí, va a peñan de yaramon be useñan de hamba esa pañan de yay pecuyana peñan de la peñan de coe. Los comienzos de la monarquía, pepe la yiqueta ginaña de yay kwa mi hanguan va epa dice la cuestión entonces de la monarquía, cómo se nos presenta y qué es lo que nos quiere enseñar este hermoso libro de Samuel. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo hacen todas las otras naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran danos un rey para que nos gobierne y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reinen más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Bueno, hasta aquí esta primera partecita del capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 9. La monarquía. Andí que ñanderezar ahí dentro de la gran estructura, la macroestructura de la Biblia, ¿verdad? Los libros sagrados que nosotros encontramos, Tanakh ñambojera a todo el Antiguo Testamento, pero desde la Biblia hebrea, que son Torah, Nevi'im y Ketubim. Torah dice ley, Nevi'im dice profetas y Ketubim, Katav quiere decir entonces los escritos sapienciales.
Esto desde los nombres del Antiguo Testamento, desde el hebreo, la Biblia hebrea. Hamba el añade ya yuhua ko abejana abeje y pon añade ayepa. Baishapa sobre el tema de la monarquía. No se olviden que hay tres elementos importantes que la Biblia siempre nos va mostrando dentro de este desarrollar de la historia de la salvación. Lleva este gran estudioso, Fonrad, estudioso, biblista, gran estudioso del siglo pasado, bueno, para hacer este estudio bíblico dentro de la estructura ñandeña mañana como una historia de salvación. Historia de salvación. A la Biblia. Es decir, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Es decir, los acontecimientos, cómo Dios entra en la historia. Pero en la historia, lo que más adelante, ciertamente, después nosotros ya desde el cristianismo vamos a hacer la interpretación. Los primeros cristianos eso entienden con la venida de Jesús, la venida de Dios mismo que se encarna. Entonces, es la presencia, en la misma historia del pueblo, en la misma historia de la humanidad. Bueno, todos estos elementos son importantes porque primero, la famosa promesa de la tierra, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Entonces aquí hay un elemento histórico muy interesante dentro de la historia de la salvación que nos va contando el autor sagrado. Desde ahí entonces que le dice, yo te daré la descendencia, es decir, desde aquí nacerá una descendencia que es el pueblo elegido. Coabe, ñamoñe pregunta, Abraham, te voy a dar la tierra y te voy a dar la descendencia. Será tan numerosa. Abraham, capítulo 15, mañana contar las estrellas del cielo, contar las arenas de la playa, los granitos que hiciste, y bueno, así será tu descendencia, ¿verdad? Es entonces la vida, es entonces la calidad de vida que el Señor le ofrecía en ese momento y es lo que el Señor nos sigue ofreciendo a través del pueblo elegido. Y luego el último, queridos amigos, en el capítulo 17, ¿verdad? Cuando le dice, de esta descendencia, es decir, del pueblo elegido, de ahí nacerán reyes. O vean el otro elemento muy importante que se está subrayando, que es la monarquía. O vean la ya desde el capítulo 8 de este libro, Primera de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos,
Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola y bienvenidos amigos de Tectón. Hoy 14 de diciembre celebramos la festividad de San Juan de la Cruz. Aquí algunos datos curiosos que deberías conocer sobre este santo carmelita. Primero, a los 21 años tomó el hábito en el convento de los Carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de religión era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones, permisos para relajar la regla, que varios pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos. Segundo, San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, tanto que llegó a querer entrar en la Cartuja. Tercero, Santa Teresa oyó hablar del hermano Juan en Medina del Campo y se entrevistó con él y le dijo que Dios le llamaba a santificarse en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le refirió que el prior general le había dado permiso de fundar 2 conventos reformados para hombres, y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa. La reforma del Carmelo que lanzaron Santa Teresa y San Juan no fue con intención de cambiar la orden o modernizarla, sino más bien para restaurar y revitalizar su cometido original, el cual se había mitigado mucho. 4. Poco tiempo después se llevó a cabo la fundación del primer convento de carmelitas descalzos, en una ruinosa casa de Duruelo. San Juan entró en aquel nuevo Belén con perfecto espíritu de sacrificio. Unos 2 meses después se le unieron otros 2 frailes. Los 3 renovaron la profesión el domingo de Adviento de 1568, y nuestro santo tomó el nombre de Juan de la Cruz. Quinto, en cierta ocasión, una mujer muy atractiva tentó descaradamente a San Juan. En vez de emplear el tizón ardiente, como lo había hecho Santo Tomás de Aquino en una ocasión semejante, Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. El mismo método empleó en otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento tan violento que el pueblo le había dado el apodo de Roberto el Diablo. Sexto, en 1571, Santa Teresa escribió a su hermana refiriéndose a San Juan de la Cruz: «Está obrando maravillas aquí. El pueblo le tiene por santo. En mi opinión, lo es y lo ha sido siempre». Tanto los religiosos como los laicos buscaban a San Juan, y Dios confirmó su ministerio con milagros evidentes. Séptimo, en 1577, el provincial de Castilla mandó a San Juan que retornase al convento de Medina del Campo. El santo se negó a ello, alegando
que había sido destinado a Ávila por el nuncio del Papa. Entonces el provincial envió un grupo de hombres armados que irrumpieron en el convento de Ávila y se llevaron a San Juan por la fuerza. Sabiendo que el pueblo de Ávila profesaba gran veneración al santo, le trasladaron a Toledo. Como Juan se rehusase a abandonar la reforma, le encerraron en una estrecha y oscura celda y le maltrataron increíblemente. Octavo. El santo falleció el 14 de diciembre de 1591. La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida y tanto el clero como los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejasen las tinieblas y se viese su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez. Y hasta aquí algunos datos que quizá no sabías sobre San Juan de la Cruz, y ahora dirigiremos una breve oración al santo. Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado. A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso, a ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo, cansado y desalentado, me quedo, me abato y me caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y con gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del paraíso. Amén. Compartieron con total confianza, alegría y mucha cordialidad en el aula Pablo VI. El Papa Francisco recibió a representantes del Cuerpo de Bomberos de Italia junto a sus familias. La silla de ruedas no fue un impedimento para estar cerca de ellos. Al contrario, el Santo Padre se dio el tiempo de escucharlos, bendecirlos y, por supuesto, disfrutar de la presencia de los niños. Estos hombres y mujeres que llegaron este sábado al Vaticano están permanentemente al servicio de toda la sociedad, al punto de arriesgar sus propias vidas para garantizar la seguridad de las demás personas. Una profesión que exige coraje, entrega, tenacidad, audacia y hasta disponibilidad al sacrificio. Así lo destacó el pontífice, quien agradeció vivamente el sentido de dedicación de quienes muchas veces son verdaderos héroes sin capa. En determinadas situaciones de grave peligro, ustedes arriesgan su propia seguridad. Por lo tanto, su misión es una opción personal y consciente que se justifica por su deber de proteger a las personas y a la comunidad en momentos de necesidad. Desde el punto de vista cristiano, esta labor concreta que ustedes han abrazado se refleja en la parábola del buen samaritano, quien al encontrarse con un hombre asaltado, herido y abandonado en el camino, lo atendió con gran compasión y generosidad. Francisco insistió en que la parábola del buen samaritano refleja el estilo de Dios, marcado por la ternura, la cercanía y la compasión, todas actitudes que se plasman en la acción de los bomberos. De hecho, el Papa les dijo que más que una profesión, su servicio es una verdadera misión. Sí, una misión que va al encuentro de quienes están en dificultades, especialmente si sus vidas deben ser salvadas. Por eso hay que seguir el ejemplo de Jesús, que entregó su vida por nuestra salvación eterna. A ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. Aveña moñe'e hina, llevan baisha papeñan de yara y cual cañande. Primera Samuel, capítulo 8 en adelante, cómo Dios nos regala lo maravilloso, lo lindo que es. Entonces, entender estas tres promesas que luego se irán desarrollando en toda la Biblia dentro de la historia de la salvación. A través de los estudios que nosotros podemos hacer en estos 73 libros que encontramos en la Biblia. Baisha papeñan de yara, yegualca, baisha papeñan de yara, oñe manifestados hojana avejina. Apepeñan de yeguapona. Comenzamos entonces con lo que es, ¿verdad?, la promesa de la tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Primera promesa, capítulo 12 del libro del Génesis, es el diálogo de Dios con Abraham. Pero luego enseguida, después de este diálogo, también viene una segunda promesa. Es el de la descendencia. Yo te daré una descendencia. Esa descendencia, queridos amigos, significa la formación del pueblo elegido. Pueblo elegido que dice en la peña de Yara, o Genoiva, Ombrativa, o Yapoba, lleva como una iglesia, es el pueblo elegido. Peatiguasupe añandeña y me ave ayepa añahendú, ayajesabe ñande Yara, Yerurea, ñandebe. A través de ese pedido que le está haciendo a Abraham. Y entonces se va formando el pueblo elegido. Y aquí tenemos esta gracia, ¿verdad?, de lo que significa el pueblo elegido. El pueblo elegido que tendrá una misión muy importante, homogéneo y vará, joveruana lleva, peñan de yarare cobeja moyana comundo abeari. Ese puede ser el objetivo. Peanangojina lleva dentro de una macroestructura. Ya es ahí de Yaycuana, peñan de Yara, ñandenenoy, pero Marapico ñandenenoy, Amarao Genoy, Abaam, padre de los pueblos, justamente, Maralo Genoy y Chupea lleva. Justamente para darle una descendencia y a través de esa descendencia ir formando el pueblo elegido. ¿Y qué significa el pueblo elegido? El pueblo elegido quiere decir ese pueblo que escucha la voz de Dios. Ojendúa, Oikua, lleva. Evalo Yapoana, Baisha Poi, Puibará, Pejecoveja, Baisha Poi Yapoana, Uerujanguape y Ponamía, Peñan de Yara y Potaba, es decir, recuperar al hombre caído. Tenemos que saber que antes de todo esto está el capítulo 1 al 11 del libro del Génesis, que nos presentan la situación. Son los relatos primordiales, upeango oñembojera, ¿verdad?, en los estudios bíblicos, primordiales. Pero primordiales significa fundamentales, esenciales, los primeros relatos que nos hacen entender la situación del hombre, la situación del mundo, la situación de la relación entre nosotros mismos. Opearego, libro del Génesis, Omoñepuruoipe, capítulo 1, hablándonos un poco de la creación. Pero en esa creación lo elemental y lo fundamental no es tanto hablar del panto creador, el Dios creador, sino que lo que quiere enseñarnos es quién es el hombre dentro de esta creación. Capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Upeagina la Caracú, en ese capítulo 1, versículo 26, encontramos la creación, es decir, quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Porque el autor sagrado en su reflexión quiere explicarnos y quiere decirnos quién es el hombre y cuál es la relación nuestra con Dios. A veces ya cuando llegamos ya al capítulo 3 nosotros nos damos cuenta quién es el hombre, ¿verdad? Porque el hombre que tiene todas las riquezas, todas las cualidades, peñan de Yarome, Eva, Cuishupea, lleva, hoy Coponajanma, dentro de su dignidad, sin embargo, ahora se encuentra ante la gran tentación. Hoy Cosebe, Iñacane, Carretilla, ya posea, o ya posea, y entonces viene el famoso pecado. Si tú comes, si tú tomas de este fruto, tú sabes que serás como dioses. Ustedes van a ser como dioses. Tomar entonces ese fruto del árbol prohibido significa simplemente, queridos amigos,
querer ser como dioses, prescindir de Dios. She, daikuasein de baebe, she ayaputa la shaya posa ese kota pesha kare. Entonces, en realidad se dan cuenta que es siempre describir, decir quién es el hombre, quiénes somos nosotros, cómo queremos vivir independientes de Dios. Conocer nuestra misma condición, que es la condición limitada. Y bueno, desde ahí entonces vienen todos los problemas, el rechazo de Dios, Caín y Abel, el rechazo del hermano, el diluvio universal, el rechazo de la misma creación. Y ante esta realidad, viene la historia de la salvación. Capítulo 12 comienza con la figura de Abraham, y ahí están las tres promesas: la tierra, la descendencia, y luego de aquí surgirán los reyes de esa descendencia. Y reyes, monarquía, desde el libro de Samuel, capítulo 8, es justamente Mapa o Ipucuita, Amaba o Yapota, Baishapa Pepe, Huero Guatamena, Pependere Kobe. Bueno, queridos amigos, es tan hermosa entonces esta presentación en este capítulo 8, que poco a poco iremos estudiando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi
bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz, en una sola voz, alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. De bendición. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy también recordamos a este gran santo de la iglesia, de la espiritualidad cristiana, San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la iglesia. Cuando la iglesia proclama doctor de la iglesia, quiere decir que a través de sus enseñanzas, sirvió y sirve para el pueblo fiel, para entender, para descifrar cómo Dios se manifiesta en el día a día, en nuestra historia y de acuerdo a alguna de nuestras características esenciales. San Juan de la Cruz principalmente del espíritu, el sentido de la espiritualidad cristiana. A través del libro de Isaías 45, 6 al 8 y luego del 18 y luego del 21 al 25. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. Yo el Señor soy el que hago todo esto, destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia. Que se abra la tierra y produzca la salvación y que también haga germinar la justicia. Yo el Señor he creado todo esto, porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios. El que modeló la tierra, la hizo y la afianzó y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor Yahvé. Entonces, queridos hermanos, qué lindo que es esta insistencia que escuchamos de parte del mismo Dios para con nosotros. Yo soy Yahvé, el yo soy. Upea Cojina es el nombre de Dios. Es un verbo, Yahá, que quiere decir justamente yo fui, yo soy y yo seré, es decir, el eterno, el perpetuo. Que es la fuerza de Dios continua que está presente en nosotros. Y podemos meditar justamente con este santo San Juan de la Cruz lo que significa esta espiritualidad. La espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo, la espiritualidad que es la misma vida divina que entra en nuestro corazón y dirige nuestros pasos. Ya lleve mi que no vea lleva ñande roga puebe guana ñande netame guana añandere cobebe guana porque upebe ñande ñamoñe perujina peñandera pea lleva. Pidamos por intercesión de San Juan de la Cruz la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando nosotros sobre este
hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. En realidad son 2 tomos, pero es un solo libro, ¿verdad? Que cuenta toda una historia desde este llamado primero del profeta de Samuel, donde ya se llama Gena Guriayeva, por una vivienda, ella va peñan de Yara. Oye manifestado, oye cualca, añade opecha yaguataña, ñamañariré, añas enduriré las manifestaciones de Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. En síntesis, la ñandeña mañaponano, ñandu ponano, yaicuano, va peñan de Yara, ñande boese, catueteñan de Yagüero Guatata, lleva peñan de Yara, oye ñande. Bueno, y aquí entonces, queridos amigos, vamos a ir entrando un poco. Decíamos desde una macroestructura que desde el Génesis, capítulo 1 hasta el 11, la situación del hombre, quién es el hombre, cuál es su condición, la condición de limitación y del pecado, y luego también las rupturas. Cuando rompemos con Dios, rompemos con los hermanos y luego rompemos también con toda la creación. Y ahora entonces, ante esta situación, Dios que llama a Abraham, pero llama para formar un pueblo, ya de Curiñán de Alleva. Formar un pueblo que significa para nosotros cómo vamos a caminar, cómo vamos a hacer ahora esta historia. Y para hacer esta historia, queridos amigos, nosotros tenemos que entender que el Señor también tiene, entre comillas, sus requisitos. Cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer. Recordemos que los autores de la Biblia, principalmente de estos libros, nosotros a esto le llamamos dentro de una historia deuteronomista, a los escritores, a los que reflexionan sobre la historia del pueblo, sobre la historia de Israel. Dentro del grupo. Y bueno, así entonces nos van presentando como una historia de salvación y diciendo, somos nosotros el pueblo elegido. Dios nos ha llamado, pero para que seamos, entre comillas, queridos amigos, modelos. Modelo y añade. Este es el modelo, el arquetipo que lleva. Tenemos que ser el modelo para quién y para cualquier otro pueblo que quiera vivir dentro de la divinidad y quiera realizarse, respondiendo a su propia dignidad, a su propia creación. Entonces, yo les he elegido, ¿verdad? Y la palabra de Dios insiste muchísimo en este aspecto. Imitación, ¿se dan cuenta? Imitación. Esto es lo que nosotros, decimos siempre que la Biblia después lee a la propia Biblia. O mejor dicho, la Biblia se interpreta dentro de la misma Biblia, porque o esa caña de Gina, Baisha Pañande Yapota Peñandere Coven, Baisha Pañande Yagüero Guatata, Peñande Yaro Yerujay Sañande, para poder realizarnos como pueblo, como gente, como creación, como criaturas, como hijos de Dios en síntesis. Y aquí, ahora estamos entrando en uno de los elementos esenciales y fundamentales de las promesas. Ya habíamos hablado de la tierra, habíamos hablado de la formación del pueblo. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad?, con Abraham, por una parte, Abraham y toda su descendencia. Génesis nos va hablando, aquí nos habla los famosos padres, que son simplemente también para nosotros grandes estructuras de estudio dentro de la Biblia para mostrarnos cómo Dios fue bendiciendo al pueblo, lo fue eligiendo para que responda a lo que Él estaba pidiendo y forme el pueblo elegido. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Después se va desarrollando cada vez más José. Y luego, después del Éxodo, el segundo libro, ¿verdad?, del libro del Éxodo, ahí ya nos damos cuenta que se está formando ese pueblo elegido. Ya veré cómo imagina. Pero comienza toda esta historia de el pueblo ya, pero que está esclavizado, que está en Egipto. Y desde ahí que tiene que liberarse y que tiene que mirar hacia dónde, tiene que mirar hacia esa tierra prometida.
Y desde ahí comienza toda esta historia y van apareciendo los personajes, cómo dentro del pueblo Dios va llamando a cada personaje que ayuda y que hace caminar al pueblo. Pero ahora es en dirección hacia la tierra prometida. Upea el segundo momento tajina. Upea ñande ya estudiácuri, ya echacuri, cuando ellos entran por fin a la tierra prometida, va a ser recién en el sexto libro de la Biblia que nosotros encontramos, ñande ya estudiaba el libro de Josué. Bueno, y así seguimos, estamos ya en el libro de Samuel, y aquí por primera vez se nos está hablando de la formación, estamos pidiendo por un rey. Antes ya había tentativos, cómo vamos a organizarnos, cómo tiene que ser entonces esta sociedad en donde nosotros vivimos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cristianos, vayamos júbilos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz, ser todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, el Antiguo Testamento. Yay Pecuy, Yarajajina, Lleva, Ñahendú, Yay Cuami, Peñandellaro, Yeruejay, Señandé, capítulo 8, primera Samuel. Qué lindo que es, ¿verdad? Todo lo que nos va presentando y todo lo que nos va diciendo. Aquí, el libro de Samuel. El libro de Samuel nos presenta una maravilla. Nosotros hablamos de las 3 promesas entonces, 3 promesas esenciales y fundamentales que encontramos en la Biblia. 3 promesas que nos hacen entender después estos 73 libros se desarrollan en torno a estas 3 promesas. Upea Yaicuana, Upea Yasurayana, Upea entonces Ñandiña enfatizana, Yaicua Ponana, porque después la Biblia que se lee dentro de la Biblia que vamos entendiendo dentro de la misma Biblia, se nos presenta aquí. Primero decíamos, tenemos el hecho de formar un pueblo. Y esto lo vamos a hacer a través de este llamado. Y esto será el pueblo elegido. El pueblo elegido para que sea el modelo y para que diga cómo nosotros tenemos que caminar. Es una hermosa teología, queridos hermanos, ¿verdad? Podemos entender por qué este libro sagrado, que nosotros le llamamos Biblia, es decir, libros, en estos 73 libros que se nos van presentando, y los diversos autores y las reflexiones que van haciendo son justamente reflexiones sobre el aspecto histórico del pueblo, de la gente, del sentir, del religarse, del entender y del saber quiénes somos nosotros ante Dios, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces por eso toda esa primera parte del pueblo elegido con Abraham, luego el camino que se va haciendo y cómo Dios va formando este pueblo, Medicatúbejina, de un pequeño clan, de una pequeña familia que le ha llamado con sus alti y bajos, ¿verdad? Alti y bajos, situaciones de dificultades, situaciones de fe, situaciones de incredulidad, pero siempre una acción de Dios presente, donde el hombre va recapacitando, es decir, tanto Abraham como los otros personajes bíblicos nos están representando a nosotros, está representando al estereotipo ya de lleva. Es decir, lo que somos nosotros o cómo nos manifestamos nosotros, y desde ahí vamos leyendo y entendiendo nuestra propia historia. Y bueno, y así aparece este segundo momento que sería la descendencia, la formación del pueblo. Desde Éxodo capítulo 1, versículo 7 podemos decir cuando dice, cuando ya están en Egipto. Ahí nos muestra una imagen muy sutil aún, pero después ya nos encontramos que es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Pasamos directamente desde las figuras patriarcales, desde la figura de los padres, de la figura de los clanes, que eran bien particulares, familiares, y Catuñan de Ñambos era europeia, lleva ahora entonces al pueblo como tal, al pueblo. Incluso los números son muy importantes. Cuando dice que ellos bajan, los hijos de Jacob, cuando bajan hasta Egipto, ellos dicen que en ese momento eran ya 70, ¿verdad? En total. Estos son números cabalísticos, numéricos muy importantes para decirte que aquí ya se está desarrollando el pueblo. Ya podemos llamarle pueblo de Israel. Y desde ahí después viene cómo se va multiplicando. Y Catudiña Maña y Mía lleva justamente porque me parece que es muy interesante el capítulo 1 del libro del Éxodo, cuando nos presenta la figura, ¿verdad? Primero de Abraham, Isaac, Jacob, y después cuando ellos bajan, entonces murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas, versículo 7, fueron fecundos y se multiplicaron
hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Con esa palabrita, con esa frase, con ese versículo, capítulo 1 del Éxodo, versículo 7, nosotros vemos cómo se realiza ya esa segunda promesa de la descendencia. Y ahora nosotros que estamos en 1 Samuel, capítulo 8, ñamoñé perujina, los comienzos de la monarquía. Ya leja huella, ñamoñé perú, allá pañan de curso bíblico, ñande ya es shahina, cuando el pueblo se despierta y dice, bueno, queremos tener un rey. Entonces, queridos amigos, esto es lo que vamos a ir desarrollando en estos días con nuestro curso bíblico. Por el día de hoy quedamos hasta aquí, seguiremos la próxima y les dejo también la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.